¿Preparado para adentrarte en el maravilloso mundo felino? Bienvenidos al podcast Hablando en Gato, el único podcast donde los gatos tienen voz. Presentado por Luismi de Catjala, terapeuta felino, y Ari de Fórmula Felina. Buenos días o buenas tardes, meugentes, una semanita más. Hoy también traemos entrevista. Este año, esta temporada vamos a tener bastantes entrevistas. Y tenemos a una personita que llevamos conociendo ya mucho tiempo, que también este tema queríamos hablarlo desde hace bastante. Y además, pues vamos a hablar de una de las etapas más importantes de la vida de un gato. Y es la gestación, ¿vale? Básicamente un poquito las primeras etapas y los primeros meses. Tema controvertido en muchos casos y que además ahora, aunque ya estamos un poquito más avanzados del año, de lo que nos hubiera gustado para este tema, sigue habiendo camadas un montón, hay que sacarlas adelante y tenemos aquí a una verdadera experta, ¿verdad, Ari? Totalmente. Tenemos a la invitada, yo creo que estábamos esperándola hace muchísimo tiempo, queríamos hace muchísimo tiempo hacerle, yo creo que desde los principios de Hablando en Gato, pero bueno, ya la tenemos aquí y yo diría que te presentarás tú, Ana. Pues nada, soy Ana, Ana Engatusada profesionalmente y soy terapeuta felino, cat sitter profesional y soy casa de acogida desde hace como 10 años o así para la protectora SOS Felinos aquí en Madrid y desde siempre ha sido la cuestión acoger a gatitos lactantes para sacarles adelante y ya cuando pues tuviesen 3, 4 meses, darles en adopción. Dato Y importante que has metido Eso. ahí. Lo vamos a decir yo creo que bastantes veces en este capítulo. Así que si alguien tiene algo que objetar, a comentarios y abrimos debate. Pero bueno, hay poquito debate en este punto. Aunque he de decir que hace poco esto lo voy a decir un poco por encima, pero me lo rebatieron en una de las clases del curso profesional, que hace nada, a principios de año salió una revisión en el que se considera que la etapa de socialización de un gato, sobre todo gatos ferales o de la calle, es de 2 a 9 meses, a 9 semanas. Es decir, no llega ni siquiera al segundo mes, o sea, un poquito más del segundo mes. Evidentemente aquí todos, los que lo estáis escuchando no lo veis, pero lo que lo veis en vídeo acabamos de torcer los ojos todo el mundo. ¿Vale? Sabemos que no, que en los 2 meses yo creo que está empezando, será autónomo, comerá solo todo lo que tú quieras, pero está empezando lo que es, ¿no? Así que o aún hoy sigue habiendo bastante tema controvertido de este tema. Si yo ahí saltaría solo con el dato de que cuándo empiezan a cazar, porque a los 2 meses desde luego que no. No, están jugando todavía. Bueno, a partir de los 2 meses sí, pero hasta los 2 meses no. Pues nada, vamos a empezar un poquito con las preguntas que tenemos para Ana, que yo creo que viene aquí tema interesante y, como has dicho, controvertido también para mucha gente. Yo diría que empecemos por el principio del todo, o sea, antes incluso de que nacen, ¿vale? Estamos hablando de la gestación y embarazos de los gatos, cosa que mucha gente lo ve como un problema, ¿vale? Cuando nos llegan, por ejemplo, en protectora y demás, y a veces se puede incluso hasta tomar decisiones un poco drásticas. Y yo te pregunto, Ana, ¿tú qué crees? ¿El carácter del gato puede empezar a formarse antes de nacer incluso? ¿Qué crees? que sí, al final toda la vivencia que tenga la madre durante la gestación, sobre todo en cuanto al estrés que viva esa gata, evidentemente ya empieza ahí a formar el carácter futuro del gato. No es que sea algo determinante, pero sí predispone, sobre todo con respecto al estrés, la hormona, el cortisol, pues es lo que hace que, que el gatito, pues si su madre ha tenido mucho estrés durante su gestación, pues cuando nazca ya como que vaya predispuesto a ciertas sensibilidades. Entonces, evidentemente, el carácter y la personalidad empieza a formarse antes de nacer, o sea, durante esa gestación. Exactamente, esto es una cosa, una de que me rebatieron también en su día y lo estuvimos mirando. Y es que no hay estudios en gatos de esto en concreto. Porque no lo hay. Un estudio como tal no lo hay, pero hay estudios en humanos, hay un estudio en perros, hay estudio en ratones, hay estudio en primates. Evidentemente, aunque extrapolar a veces es mal, pero evidentemente si está en todos los animales gestantes, evidentemente en el gato tiene que estar. Esto es que es de cajón.
Y esto aquí yo querría meter también un poquito, ya que Ana también ha estudiado conmigo en nutrición, que también tiene mucho que ver luego lo que coma la madre con lo que luego quieran comer los bebés o no. La neofobia también empieza por aquí a asimilar sabores y todas estas cositas desde que están en la barriga. Es que claro, es un sistema que está unido. O sea, al final estás unido a la mamá, entonces muchas veces pues vives las vivencias y en la sangre es la misma. Si tú en tu sangre tienes miles de unidades de cortisol, eso modula la formación del sistema nervioso del gato, del cerebro, y es que se ve, se predispone a ciertas cosas, tal y como ha dicho Ana, desde luego. Al final también la alimentación, una buena alimentación de la madre también crea un sistema inmune de los bebés mucho más fuerte para enfrentarse al mundo cuando nazcan. En madres que han tenido deficiencias en cuanto a vitaminas y de todo, es verdad que luego esos gatitos son mucho más sensibles y con un sistema inmune mucho más delicado. Entonces, al final, eso igual que en los humanos. O sea, es un conjunto de cosas que evidentemente cuanto la madre más cuidada y mejor esté en cuanto a todo, en cuanto a estrés, vamos, a calidad de vida, por así decirlo, y alimentación, pues mucho mejor para el gatito cuando nace. Y incluso hasta temas, aquí podemos abrir algún melón, no sé si hasta qué punto queremos ser polémicos o no. Al final también, bueno, las necesidades de una gata gestante ya la hemos visto, pero también un poco lo que se hace a diario sin querer en protectoras, en colonias, de que creemos a veces que la mejor opción es que la gata geste en una casa y a veces estamos trayendo animales viven en una colonia, se secuestran y se meten en una habitación a gestar cuando muchas veces, bueno, os puedo contar alguna experiencia, hemos tenido cosas bastante fuertes por haberlos hecho así, ¿no? Digamos, por haber tratado así a una madre gestante. O sea, al final el hecho de un gato que es feral, si nos dolerá más o nos dolerá menos, al final cuestionamos la calidad de vida que tienen en la calle, ¿vale? Exactamente. Pero es que él ha vivido en la calle toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, desde el punto de vista humano, ay, no, pues va a estar mejor en una casa, le metemos en una casa durante esos meses de gestación, lo que estamos haciendo es aumentar el nivel de cortisol y de estrés a tal extremo que es muchísimo peor que si estuviese en la calle. ¿Es duro? Pues sí, pero claro, lo estamos percibiendo, lo que decía, percibiendo desde nuestro punto de vista humano. Exacto. Pero al final un gato que su mundo es la calle, vamos a ver, otra cosa es que corra un peligro inminente de que esté al lado de una autovía, ¿vale? Evidentemente hay que valorar, pero si está en una colonia controlada, que tiene sus personas que van y que la tienen atendida, pues al final yo creo que si puedes trasladar la mayor comodidad posible a esa zona donde la madre vive, es mucho mejor que llevarla a una casa, porque es verdad que yo también conozco casos, es eso, de secuestro de gatos, que por más que intentemos que socialicen y un punto de vista, repito, humano, el gato no. O sea, el gato, su vida es vivir en libertad, es un gato salvaje, por así decirlo, o sea, vive en la naturaleza, su mundo es ese y lo metemos entre cuatro paredes y estamos acabando. O sea, yo sé de gatos que prácticamente se han dejado morir. ¿Por qué? No, porque no es su hábitat. Lo que ha conocido no es eso. Y es que tenemos que tener en cuenta que las colonias son el hábitat natural para esos gatos. O sea, los gatos han vivido siempre en la naturaleza. Otra cosa es que ya de los últimos años están viviendo dentro con nosotros. Pero es que hay gatos que todavía no se han adaptado a ello. Yo he tenido casos, por ejemplo, de hembras, que esto no lo podemos olvidar, sobre todo hembras primerizas, que literalmente tienen a los bebés y los matan. Y esto va a ser muy gráfico, básicamente porque una hembra en la naturaleza, si ve que su camada no va a salir adelante, o bien los abandona, cuando metemos ahí un poco la mano cuando no debemos, ahora hablamos un poco de esto. Y segundo, porque como se ve en un mundo en el que no va a poder sacar adelante, lo siento, lo vamos a decir así, son animales y demás, son recursos. Por lo tanto, no van a gastar esos recursos en sacar esa camada cuando a lo mejor pueden sacar otra al final de año que están un poquito más tranquilos. Y podemos llegar a tener infanticidio de las mamás hacia los bebés. Claro, también una cosa que no debe confundir la gente es gato que ya ha nacido en la calle y es feral,
que gato que es abandonado en una colonia Eso es. que su esperanza de vida es muy corta porque no es su hábitat, ¿vale? Si ese gato ha crecido en interior, no tiene los recursos y las habilidades que tiene un gato que ya ha nacido en libertad. Porque muchos abandonos que se hacen, y sobre todo ahora en verano, a lo mejor estoy empezando también otro melón, es porque, ay, bueno, pues hay una colonia al lado de mi casa y suelto al gato al lado de mi casa porque ahí va a estar bien, porque está atendido. Ese gato seguramente sea rechazado por el resto de gatos, no pueda valerse, no tenga los recursos suficientes como para defenderse y es verdad que la esperanza de vida de gatos abandonados es muy corta, o sea, Exacto. de muy pocos meses. Entonces, es verdad que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y todo esto, Y, aunque sea un melón, es como una base que tenemos que saber para exacto. pues adentrarnos en todo lo que queríamos hablar, ¿no? Porque también pasa mucho lo de quitarle los gatitos a la mami, todas estas cosas. ¿Qué recomendaciones haríamos a la gente que ve unos gatitos en la calle o qué hacer? Lo básico para saber si coger a los gatos, si esperar a la mami, ¿qué es lo que recomendarías? A ver, pues lo principal no es decir, ay, pobrecito, me lo llevo, que suele ser, ay, qué bonito, pobrecito, se va a morir, me lo llevo. Lo ideal es esperar en torno a una hora en algún sitio donde no interferamos si la madre está por allí pendiente, porque al final también la madre, si nosotros estamos por allí humeando, no va a sentirse segura para acercarse a sus bebés. Muchas veces esos bebés no están abandonados, sino que la madre está buscando otro sitio o ha ido a buscar comida o los está trasladando de un sitio a otro. Y muchas veces ha habido algún caso de que la madre está trasladándolos de un lado a otro y por lo que sea ha habido alguno que no ha podido porque ha habido algo que ha interferido en eso, que puede ser perfectamente el humano, y entonces ese se ha quedado por ahí perdido fuera de la camada. Entonces lo ideal es esperar porque, salvo como ha dicho Luismi, que sea por algún problema de, yo por ejemplo tengo un caso, una de mis gatas, la madre la abandonó a ella y al hermano porque tenían malformaciones. Yo Claro. eso estuve esperando como hora casi y media y ya vi que la madre no venía y estaban ya casi agonizando. Y tenía, ella tiene la que yo tengo, tiene malformación en la mandíbula de abajo y el hermano tenía malformación en las patitas. Entonces la madre consideró evidentemente que no era factible que saliesen adelante para que voy a perder tiempo, entonces los dejó y yo los rescaté. El hermano murió, pero la gata que yo tengo, Pepita, esa sigue y tiene ya 10 años. Pero es verdad que es eso, que al final el humano debe no interferir desde el minuto uno, porque seguramente la madre, que esté por ahí pendiente, evidentemente, cuando ya llevemos un tiempo considerable, la madre no haya aparecido o haya un peligro inminente para esos gatitos, entonces sí hay que intervenir, pero hay que también saber intervenir. Que recoger a unos gatitos recién nacidos no es tan fácil y tan bonito y tan idílico como lo pintan. Y aquí añado, esperamos no al lado de la camada, esperamos a una distancia prudencial, porque si nos ves candileando por ahí, la gata no se va a acercar. Evidentemente es lejos, ir viendo, llegando a ver cómo están esto, pero dejando el hueco libre para que la madre no nos vea. Porque si no, evidentemente, si estamos al lado, a ver si viene la mamá, pues estará a lo mejor en el arbusto de 100 metros más para allá, a lo mejor viéndonos y no nos estamos dando cuenta, que si un gato no se quiere dejar ver, no se ve, básicamente. Yo aquí tengo una historia bonita, graciosa, o no sé cómo, o también un poco de miedo, ¿no? Que pasé en el momento en que vi como uno de los gatos estaba jugando, uno de los gatos que hay aquí fuera, porque yo vivo en el campo, no sé, los que no lo sepáis, y había un gatito bebé que no sé, tendría 4 o 5 meses, y estaba jugando, pues como si fuera un juguete con un bebé muy bebé, que yo creo que no tenía los ojos abiertos aún, no recuerdo. Pero claro, lo tuve que coger, quitárselo y esperando a la mami no aparecía, pues pasó toda la noche en mi casa y al día siguiente dije, voy a salir, a ver si el gato maulla, a todo esto por la noche le di de comer, se puso a maullar cuando yo lo tenía fuera y dije, ya verás, y nada, apareció la mami, no me dio tiempo ni a dejarlo en el suelo, que se lo di con la mano y lo cogí y se lo llevó. O sea
que Qué guay. esto no es lo normal porque yo a esa gata también la alimento, entonces me conoce y no tiene miedo de mí, pero normalmente pues eso, tenéis que dejarlo separado y lo ideal es que no lo toquéis, que no huela a vosotros, todas estas cosas pues que pueden llamar la atención de la mami y que vea que hay peligro. Y cuidado porque muchas veces la gente se pone guantes para que no huela a nosotros y el olor de los guantes es casi Es peor. peor. Exactamente, que el olor del humano, queriendo decir tal, y el látex huele muy fuerte. Bueno, los guantes quirúrgicos. Así que al final eso es casi peor que lo que estamos, que lo que tocarlos nosotros. Pues yo creo que podemos pasar a la siguiente y es cuando ya lo tenemos en casa o que ya lo tenemos por ahí. No sé si queda algún tema por hablar, yo creo de esto. Creo que hemos tocado todos los temas. Y es precisamente eso, los gatitos recién nacidos y lactantes, una vez que ya lo tenemos en casa. ¿Qué necesita un gato recién nacido? Pues a ver, atención, 24/7, por así decirlo, porque, a ver, lo que tenemos que tener claro que es un ser súper débil, súper indefenso y que su vida está en nuestras manos. Por eso, lo mejor sería que estuviese con su madre. Pero cuando esa opción no es viable, como en mi caso durante estos años, pues lo más importante es pues, estar pendiente y hacerle el trabajo que haría su madre. Evidentemente, en cuanto a tema educación, evidentemente no podemos suplir eso, pero en cuanto a cuidados, pues nos tiene solamente a nosotros. Entonces hay que tener en cuenta que es un ser súper frágil y que lo más importante cuando recogemos a un bebé o cuando nos llega a casa es mantener la temperatura. Es lo más importante. Mantener la temperatura. Un gato que no mantiene la temperatura puede morir rápidamente y tampoco está indicado alimentarle sin que esa temperatura esté regulada, porque puede ser contraproducente. Entonces, lo más importante es mantenerle calentito. A ver, yo cuando han sido muy bebés, porque yo he tenido bebés que han sido hasta prematuros. O sea, yo creo que el más pequeño que he tenido en estos años pesaba 40 gramos. Ostras. O sea, que es que era nada, o sea, nada, como una mandarina, o sea, súper pequeñito. Entonces, yo es verdad que cuando son tan vulnerables, casi que los tengo, o sea, me preparo como una mochilita y los tengo así colgados dentro de una mochila con mantita para que el calor humano pues regule su temperatura. Luego, en cuanto al tema alimentación, importantísimo que sea alimentación especial y específica para gatitos lactantes. Nada de leche de vaca, ni leche de cabra, ni leche de nada, porque no la toleran. La lactosa es malísima para ellos y se pueden ir en cuestión de horas por una deshidratación por diarreas. Entonces, nada, leche especial para gatitos. ¿Cómo hay que darles el biberón? Antes de nada, antes de meternos aquí, importante, quiero decirlo porque nos ha llegado al hospital. Gatos con quemaduras. Cuidado con la fuente de calor Así. que ponemos. Tiene Sí, que ser un calor indirecto porque, bueno, la temperatura más o menos de un recién nacido es de 35-37, por eso yo creo que lo que has dicho es perfecto, lo del calor corporal. Nosotros cuando nos llegaban a clínica lo que hacíamos era ponernos como los niños. Nos poníamos una manta y los metíamos dentro de la manta y íbamos por todo el hospital dentro del traje y con los gatos aquí. Es la fuente de calor más indirecta. Pero es que hemos visto que ponen lámparas infrarrojas aquí. Hemos visto que ponen la fuente de agua caliente en la base sin ningún tipo de protección. Eso sí que creo que tenemos que a ver, aclararlo un eso poquito. es lo más importante es, igual que cuando tienes un bebé y tú pruebas la leche en la mano, pues Exacto, con ellos es igual que tú, si pones una bolsita de agua caliente o un saquito de estos de semillas, siempre ese saquito tiene que ir protegido con alguna manta, con alguna cosa y que tú pongas la mano, esté calentito, pero no te achicharres. exacto. A ver, porque al final ellos son mucho más sensibles, o sea, que sea una temperatura agradable, que mantenga su calor, pero que no le queme. Entonces, lo más fácil es, se puede utilizar, pues eso, lo típico que dicen, una botella con agua templada, no sé qué, pero siempre que haya algo protegiendo esa fuente de calor para que no sea el calor directamente
y que a nuestro tacto sea un calor agradable para que no le, pues eso, no le queme de calor. Nosotros Entonces, siempre recomendábamos las mantas eléctricas, que son más o menos calor estable, y eso, no más de 29 grados más o menos, que hacía más o menos una incubadora, pero que fuese algo más estable y demás, pero que bueno, es que hemos visto quemaduras graves en gatitos así, por eso digo que tenía que decirlo sí o sí. Lo tengo grabado aquí, esas cosas, esos dos gatetes que nos vinieron. Listo, ahora sí, ya te dejo con lo del vivero. no, lo del biberón también es muy importante la temperatura de esa leche. Tiene que estar a una temperatura igual que con un bebé humano, que tú te echas la leche en el dorso de la mano y compruebas que no te queme, pues los gatitos igual. Ni que se dé muy fría, porque al final también desregula la temperatura interna, y que esté, ni que esté muy caliente para que no les queme la garganta, porque al final es eso, que la temperatura ideal, la que sale de su madre cuando maman. Evidentemente, como en este caso no puede ser así, pues es eso, es una temperatura que nosotros comprobemos que no quema, es templadita y ya está. Luego, evidentemente, lo que hay que controlar la posición de alimentar, porque es verdad que los vídeos estos que salen en TikTok y todo esto, que está el gatito panza arriba, mamando, vamos, tomándose el bibe, incorrecto. O sea, no puede comer así. Hay que poner la posición que sería la que él coge cuando mama de su madre. O sea, cuanto más horizontal a la base, mejor. Tiene que estar en posición horizontal y nosotros alimentamos por uno de los lados. Y entonces, pero él está tumbadito, tumbadito con la panza hacia abajo. Y lo que hay que controlar es el flujo de leche, porque eso también es importante. Eh, Gatitos que son muy pequeñitos, les cuesta mucho chupar del bibe. Yo, por ejemplo, en general no me gusta alimentar con jeringuilla. Es verdad que es muy habitual, pero considero que hay más opción de atragantamiento Ujú. que si usas la tetina. Entonces, con la tetina es ir regulando el flujo que sale de leche. Hay que tener en cuenta que hay gatos que están muy débiles y prácticamente yo les he alimentado gota a gota presionando la tetina. Y evidentemente, luego hay otros que ya cuando van cogiendo fuerza, chupan de la tetina y ingieren la leche sin problema. Pero hay que ser consciente de la cantidad de leche que está ingiriendo para que no se deshidrate y para que esté bien alimentado. Y en el caso de no tener tetina, no tener biberón, y si podéis, tenéis que usar una jeringuilla, siempre saber que no hay que darla de cara, o sea, sino de lado, De la, en meterla, y meterla por los dientecitos, los huequecitos, estos, bueno, a ver, de bebés, claro, no tienen, No tendrán, pero sí tienen la parte pero de vamos, succión. de lado, tiene que ser por el lado y muy poquito a poco que no demos el jeringuillazo con que no salga de golpe. Creo que nos falta algo también importante, aparte de todo esto. Aquí vamos a decir una vez más, cuidado con no dar por debajo de la temperatura. Porque lo que ha dicho Ana también, o sea, creo que aquí tenemos que poner siempre highlights un poquito, porque el sistema de deglución y todo no funciona y crean neumonías por aspiración, o sea, literalmente los ponemos en peligro. Pero también algo importante yo creo que es que no eliminan solos. Y eso también es importante, tenemos que favorecer la eliminación, porque anda que nos han venido animales con el taponcito y eso cuesta un montón, que no defecan ni nada de eso. sí, lo ideal es después de cada toma estimularles, puede ser con una gasita un poco húmeda, con un algodoncito, le das ahí atrás en su culete y hacer pis en cada toma, en cuanto les tocas un poquito hacen pis. Y la caca, no todas las tomas hacen caca, es importante que por lo menos todos los días hagan caca, Ujú. pero es verdad que eso sí que hay que controlarlo porque es importante que no tengan ahí una obstrucción por no defecar. Entonces, todo eso hay que observarlo. Y una cosa que quiero decir importante, porque es verdad que es muy común el darles de comer cada 3 horas. Cada 3 horas cuando comen bien y cuando cogen bien la tetina y chupan bien y la cantidad de leche que ingieren es suficiente.
Normalmente esa cantidad de leche suele venir indicada en el propio envase. Pero es verdad que cuando un gato ya no quiere más, directamente te escupe la tetina. Eso es como los niños. Pero yo he tenido camadas que han comido o cada hora y media, incluso una de las últimas, porque no había manera, porque eran muy, muy pequeños, y era gotita a gotita, cada 40 minutos estaba alimentándoles, porque si no, no tenían cubierta la cantidad diaria Claro. de alimento. Entonces, lo ideal es que sea cada 3 horas como los niños, sí, pero depende de lo que coma, depende de la facilidad que tenga para cogerse a ese biberón, influyen muchas cosas. Y aquí comentamos que el tipo de, bueno, ya lo hemos dicho hace un ratito, es leche maternizada, ¿vale? Pero si no tenemos, no improvisamos, básicamente. No sé si queréis que digamos un poquito alguna cosa tipo urgencia, pero urgencia es que en cuanto podamos, no más de un día vayamos. Pero cuidado con dar leche de vaca con lactosa, con estas cosas, porque podemos crear una diarrea que nos podemos también poner en peligro la vida del animal, ¿no? Ahora mismo, en la situación en la que vivimos en España, es muy complicado que si alguien se encuentra un gatito, no haya algún veterinario de urgencias o Exacto. alguna tienda de animales que no tenga leche para poder ir. Evidentemente, luego hay algunas fórmulas caseras que no es lo ideal, pero no tiene nada que ver ni con leche de vaca ni nada de lo que hemos comentado antes. Entonces, lo ideal para evitarnos problemas es buscar una tienda de animales o un veterinario cercano o de urgencias, que siempre suelen tener Ujú. leche para gatitos, y hacernos con leche especial para ellos y ya está. Hay muchas marcas, o sea que es prácticamente imposible que en algún veterinario cercano no tengan. Y más en esta época que hay tanto gatito. La mayoría de veces yo cuando he estado en clínica siempre pedíamos para esta época. Cuando no era la época tenías menos porque al final pues se podían caducar, pero en esta época siempre hacías pedidos porque nunca falta. Y con así la fecha de caducidad es bastante, o sea, bastante Sí, suele tener uno o larga, dos porque años, ¿no? No, no recuerdo. exactamente son leche, al final está en polvo, eso se Mm. mantiene durante mucho tiempo. Y si no, lo que hemos hecho alguna vez es casas de acogida, protectoras, oye, ¿quién tiene? Porque siempre suele haber alguien que pedimos ayuda y nos lo trae a E casa. O sea, incluso preguntar, que muchas asociaciones pueden tener en ese momento una mamá que a lo mejor tiene poquitos gatitos y puedes meter a ese gatito también para que haga ahí va. de mamá nodriza. Ahí iba acerca de las madres nodrizas y demás. ¿Qué opinamos de esto? Porque hay tanto miedo como de si transmitimos enfermedades o lo que sea, como del beneficio que pueden llegar a tener estas cosas también. A ver, yo mi opinión personal es que si esa madre lo acepta, con quien mejor va a estar es con una gata. Porque Exactamente, no es solo el principio de se amamanta, sino todo lo que conlleva las semanas posteriores. exactamente, Entonces, todo eso que hay después, quien mejor lo va a hacer es una gata y los gatitos, que van a ser sus hermanos. Entonces, por eso digo que el hecho de estar nosotros es cuando no hay más opciones. Te lo has encontrado, corría mucho peligro, pero siempre que haya una madre gata para atenderle es lo mejor. En exactamente. cuanto luego a lo que dicen de las enfermedades, es verdad que yo ahí soy un poco cabra loca y siempre he priorizado el contacto con otro gato, independientemente de ponerme a pensar, es que a ver si le va a pegar, a ver si va a contagiarle. De hecho, yo he tenido hermanos no de sangre, eran de Ujú. distintas camadas, y si yo las primeras horas he observado que todo estaba bien, no había ningún indicativo de que hubiese una enfermedad grave o algo súper importante, en cuanto he podido les he juntado y han crecido como hermanos de sangre. Que al final es algo que puede pasar. Yo he tenido un caso, una amiga mía con la asociación con la que colaboro adoptó un gatito, pues que le había pasado esto, ¿no? Que habían amamantado dos camadas con una misma madre. Y no se sabe realmente si fueron entre los gatitos o la mami. Claro. Y al final fallecieron todos porque tenían leucemia. Pero, ¿cuántas veces pasa esto? Exactamente, es que al final es tener una balanza de la socialización,
versus sacarlos adelante, versus todo lo que hay ahí. Y es que no te podemos olvidar que los gatos, el sistema que tienen, que es matrilineal, no lo olvidamos, lo decimos muchas veces, normalmente crían a los gatos en comunidad. Y es que es muy común que haya mamás nodrizas dentro de la colonia, que no suelen ser las primerizas, que crían las camadas de las pequeñitas. Y ahí tenemos ya problemas porque luego se van otra vez y se embarazan rapidísimo, pero que es muy común que una gata de forma natural adopte, digamos, a otros gatitos, porque es que en la naturaleza pasa esto, en la forma en la que Aquí, organizan las colonias. aquí en el campo, yo lo he visto. Tengo una de las gatas que tengo yo aquí en casa que la parió una gata y desapareció esa gata y de repente la veías con otra gata, con los bebés que eran, no sé, un mes más pequeños o así, Claro. y estaba con ellos tan tranquilo, o sea, bueno, tan tranquila. Era uno más de los hermanos y la mami igual, amamantaba también a ese gatito sin problema. Qué bueno Exactamente. que estoy contando mucho lo de los gatitos, ya está todo solucionado, ya no hay gatitos aquí fuera, para que no vean que soy una loca que los deja por ahí a No, pero todos. es que al final en el campo es imposible que no vayan viendo de vez en cuando van viniendo. Pues El este año problema, ni uno. la cosa es que ahí lo que nos tenemos es que responsabilizar que en la medida que podamos, cojamos a esos gatetes, los esterilicemos, vuelta a la calle. Ese es el papel, digamos, de una persona que esté en el campo. Cuando yo vaya al campo, que será pronto, espero, pues tendremos un fondo para esterilizar a los gatos que vayan viniendo. Y así también ayudamos a los que vienen. Esa es la forma, no dar de comer indistintamente, Y sino meterse de forma ocuparnos. respetuosa, que no sea... Exactamente, ser conscientes de lo que tenemos fuera y Mm. que es un problema barra situación habitual en gente que pueda vivir a nivel de, pues, en eso, en zonas semiurbanas, digamos, que no esté en el centro de la ciudad y aún así aparecen en los chalés también. Así que, Además es que yo, por ejemplo, en el pueblo de mis suegros, ahí no interviene el humano. Y es verdad que esos son de verdad los gatos, 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 porque se buscan la vida, cazan y el equilibrio al final natural se mantiene perfectamente. Si el problema es cuando eh, el humano ya empieza a intervenir en cuanto a comida, que no quiero decir que no haya que estar, sobre todo ahora, como decías tú, en las ciudades, que es un problema, pero que lo hemos creado el propio humano, porque al final esto ha sido abandono, abandono y al final es la pescadilla que se muerde la cola. Pero cuando viven eso en entornos rurales, los gatos son felices. ¿Que tendrán una vida más corta? Pues no lo sé, a lo mejor no, pero es verdad que es muy bonito verles entre árboles, entre matorros, cómo cazan, cómo haga ese, pues eso, haga zapadillos ahí, una emboscada, y al final todo eso, y el equilibrio, la naturaleza lo mantiene como debe. Sí, aquí hay exactamente. uno que viene que dirán que viven poco, pero ya 5 años que llevo yo aquí, 5 años que lo llevo viendo, sería ya mayor. Y el tío solo viene a pedirme de comer cuando se encuentra mal, cuando tiene un arañazo, se ha peleado con otro y ves que tiene un pedazo de tajo aquí en el ojo o lo ves más delgadito, viene solo para eso. A lo mejor llevo 3 meses sin verlo y de repente aparece pues con, no sé, con una herida y para volver a alimentarse, o la patita coja o cositas así cuando ya ve que no puede cazar. Pero Es que esa vamos, es la naturaleza. Es la naturaleza de un gato y como llevan viviendo con nosotros 10.000 años. O sea, no como los tenemos ahora. Pues yo creo que ya podemos ir un poco a lo que acabáis de comentar, ya con esto de las madres nodrizas y demás, y es la importancia y lo que nos tenemos que meter a fuego los que trabajamos un poquito más en contacto con protección animal de la madre y los hermanos. ¿Por qué es tan importante que vivan y crezcan con su madre? A ver, porque al final la madre es la primera que va a enseñar todas esas herramientas que necesita el gato cuando es adulto. Autorregulación, seguridad, rutinas, limpieza, gestión y manejo de la frustración, primeras normas sociales, por así decirlo. Al final, cuando una madre convive y cría a varios gatitos, ella es la que les enseña, por así decirlo, un poco la frustración de cuando un gatito se pone muy intenso y quiere algo y la madre pone los límites. Eso es lo más importante. Evidentemente, el humano no va a hacer esa función como la hace una madre. Exacto. Completamente imposible. Entonces, tenemos que intentar hacerlo lo más parecido posible
aunque no se parezca nunca. Y sobre todo también, si no es posible que conviva con esa madre, por lo menos con otros gatitos, en la medida de lo posible. O sea, intentar que haya un compañero gatito, o aunque no sean del mismo tiempo, pero es con quien va a aprender, sobre todo al principio de los principios, que luego es uno de los problemas más importantes cuando son más adultos, el control de la mordida. Que muchas consultas vienen, mi gato muerde. Muerde por muchos errores humanos y muchas veces porque se ha criado solo. Es que al final es eso, yo siempre digo lo mismo, que tiene que ser un lujo. Yo solo he criado una camada desde el principio, solo una, en el pueblo, y era impresionante sentarte a ver cómo la mamá le iba enseñando absolutamente todo. Si te alejas un poquito, miau, voy a por ti. Si ahora muerdes más fuerte al hermano, te pego un zarpazo en plan de para un poco. Si me tocas a mí las narices, te bufo. Al final eso es tan básico como para aprender límites. La regulación emocional, todo esto que has comentado, que es un verdadero lujo verlo. Yo siempre digo una cosa, que es que a partir de cierto punto parece que la mamá maltrata al gato. Pero es que en realidad la naturaleza a los 4 o 5 meses ya les está echando. Básicamente, y eso también es parte de la maduración emocional y de crecer. Es como si a vosotros, cuando ya tenéis 20 años, el niño, vete a buscar la vida. No hasta los 40, a los 20 te vas ya a trabajar si no estás haciendo nada o a tal. Al final es lo mismo, ¿no? De esto tengo que tener algún vídeo de la camada de fuera aquella que creo que te lo pasé a ti, que la mami Sí, como me les suena. daba, que decías que, que paren ya estos gatos, que no puedo más con ellos. Exactamente. También yo he tenido alguna camada que si hay alguno que es no como más lento, pero es verdad que también dentro de la propia camada los hay como más espabilados y más resueltos unos que otros, y ver cómo van aprendiendo por imitación. Ujú. Eso también ha pasado cuando empiezan a utilizar el arenero. Es verdad que es algo innato en ellos, automáticamente tú les pones un arenero y ellos van a utilizar el arenero, pero es verdad que hay algunos que son como más reticentes o les cuesta más entrar. En cuanto ven al hermano que entra, no pasa nada, no hay peligro, el otro enseguida va detrás. Entonces, al final eso mínimo. Y sobre todo yo, el hecho de formarme como terapeuta fue a raíz de empezar a tener gatitos y camadas en casa, y yo empecé a observar cosas que decía, necesito explicaciones y entender por qué pasa, porque claro, yo evidentemente sí había tenido gatos desde muy pequeña cuando vivía con mis padres, pero evidentemente no el hecho de tener gatos garantiza que tengas todo el conocimiento que necesitas. Entonces yo dije, ¿por qué cuando tengo solo un gato muerde tanto, se tira los pies, nos muerde las manos, y cuando era más de uno parecía que no había gatos? Entre ellos, o sea, no recurrían al humano constantemente para cubrir esas necesidades de juego. Entonces, claro, yo decía, me resultaba curioso en aquel momento decir, es que yo veo diferencia de comportamiento de cuando hay solo uno a cuando hay más de uno. Y entonces a raíz de ahí empecé a buscar información y ya empecé a formarme, y ya evidentemente he encontrado todas las respuestas que, que en aquel momento no tenía. Entonces es verdad que es muy, 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 muy importante. Yo esto lo he visto con bebés e incluso con adultos. Con bebés en la clínica, por ejemplo, teníamos, en la última donde trabajé, teníamos adopciones. Y teníamos tres gatitos de una camada y otro de un mes más que era pues un poquito más grande, ¿no? Y a estos no nos dejaban juntarnos en la asociación, pero claro, nosotros ya les habíamos hecho todas las pruebas, ya estaba todo perfecto. Y lo veías que este gatito, además, era naranja, era bueno, un loco. Y no paraba de morder y de morder. Y dijimos, vamos a meterlo con los otros, aunque son más pequeñitos, son tres. Bueno, se montaban unas ahí dentro de la consulta a morderse entre unos y otros y aprendió ese gato, para que veáis. Y otro en adultos, mi gato Toulouse, que cuando llegó era, podríamos decir que un gato con agresivo, o sea, que tenía respuestas agresivas, y fue meterle otros gatos, ya sea metimos dos bebitos y luego uno adulto, que con el adulto nos costó mucho porque tiene carácter Toulouse, pero ha aprendido mucho a controlar en la mordida, a no atacar, antes directamente te atacaba y ahora es que puedes decir que es un trocito de pan.
Yo, uno de mis gatos, ahora, Byron, cuando me lo trajeron, tenía 20 pocos días. Y coincidió que yo tenía otra gatita que había muerto el hermano y ella sí sobrevivió y esta era la de los 40 gramos. Ajá. Eh, y los tenía separados porque Byron tenía calicivirus y herpesvirus. Entonces, no estuvimos con tratamiento muchísimo tiempo con antibiótico y entonces, claro, los tenía separados para que no se contagiase Vega, que era la otra gatita. ¿Qué es lo que pasa? Que un día se puso Byron a jugar conmigo, estábamos en la cama, me cogió la mano y empezó a morderla y a patearla con tal fuerza que me asusté porque era incapaz de que soltase. Madre mía. Y dije, hasta aquí. Lo siento mucho, lleva ya mucho tiempo con antibiótico, Vega en principio está sana, no pasa nada, eh, os voy a juntar. Os voy a juntar porque el problema es que yo ahí confío en la providencia y en que todo va a salir bien y que no vaya a haber problemas de que se contagien, pero ahí sí valoré que era más importante que Byron aprendiese a controlar esa mordida y esa frustración al final, esa necesidad de juego tan intensa que tenía y que eso se lo enseñase otro gato. A día de hoy es un amor, o sea, no volvió a hacer intento de morder nada, nunca. No ha pasado nada, Vega completamente sana, sin problemas. Él pues sigue teniendo secuelas del herpes virus y el calicivirus que sigue ahí todo un poco latente, pero yo creo que fue lo mejor que pude hacer porque si no, a día de hoy sería un gato adulto con problemas que sería mucho más difícil de solucionar. Y es que ahí le has dado. Al final estamos condenando a un gato, probablemente, a que incluso hasta que no sea adoptable. Porque al final es que estamos hablando aquí de control de mordida, de juego y demás, pero es que tú has dado con el punto. O sea, esto es la punta del iceberg, pero lo que realmente están aprendiendo es a regularse emocionalmente. O sea, es que un gato que crece sin otros gatos, y ahora hablamos un poco del término impronta y todo esto, es un gato que crece sin control emocional. Es un gato que no sabe gestionar su emocionalidad, que puede responder de una forma imprevisible, que puede responder de una forma peligrosa para humanos y para sí mismo. Está Esta tonte... desregulado. Mm. Claro, es que cuando aprendemos de chiquititos, nosotros también nos pasa, estamos aprendiendo a cómo comportarnos como adultos al final. Entonces, es muy fuerte porque todo gato que aprende con humanos es que siempre tiene un mínimo de inestabilidad emocional porque no somos capaces de enseñárselo. Aparte que nosotros también tenemos una forma de trabajar, una forma de actuar diferente a la que el gato necesita. Somos más activos, dormimos menos que ellos, o sea, algo tan de biología, pero también así. Entonces, estamos condenando sin querer a gatos a tener un sistema emocional deficiente, que recordamos que bienestar animal no es solo que esté sano. Son tres cosas, es sano físicamente, sano emocionalmente y sano mentalmente. O sea, de estimulación, de emoción y de salud. Por lo tanto, si solo lo vemos como tú has dicho, la salud, estamos condenando las otras dos. Ese gato va a tener las otras dos patas, digamos, de la silla súper mal y probablemente pueda convertirse incluso en un gato inadoptable, entre comillas, ¿no? Pero menos atrayente o si es de protectora, incluso una devolución cuando ya es mayor, que normalmente una devolución cuando ya son mayores es mucho más difícil de encontrar casa. Por lo tanto, muchas veces, esto para la gente que nos dice, yo quiero adoptar un gatito con 1 mes y medio para que se haga a mí, no sabes lo que estás haciendo. No sabes el problema que te va a llevar. Yo cuando le digo eso, digo, tú haz lo que tú quieras. Digo, vení, vas a pedir permiso. No, 3, 4 meses y 2 gatos a la vez. Si no, les digo siempre, oye, nos vemos dentro de 1 año y medio, a ver qué pasa. Espero que no, pero nos vemos dentro de 1 año y medio porque vas a venir con problemas, seguro, básicamente. Es O que sea, eso al de que final se es... haga a ti, Pero además es eso, se hace mucho más a ti un adulto que un bebé. Exactamente. claro, eso iba a decir, que muchas veces tienen como muy mitificado, hay un gatito, así le educo como yo quiero, así, vamos a ver, si solo quieres uno, porque hay gente, no, no, es que yo más de uno, hay muchos adultos que, pobrecitos míos, nadie, bueno, nadie, la mayoría no se fija en ellos y a lo mejor es un gato que ya tiene un carácter formado. Sabemos, pues eso, qué personalidad tiene. Pues a lo mejor ve a por eso y no rompas un A otro gatito gato.
adoptando solo a uno, que además es eso, que luego la mayoría de consultas que nos llegan a nosotros, a los tres, son de gatos adultos que han venido adoptados con un mes, no, con 3 semanas ya lo tenía en casa, no, se ha criado solo y claro, y no ha tenido ningún referente gato en su vida. Casi todo el mundo ha jugado porque es que es tan gracioso cuando juegan con la mano. Ay, que claro, es muy gracioso cuando no tiene dientes prácticamente, te da 4 bocaditos y qué bonito, qué divertido. Pero cuando tiene 1 año y medio y te sigue mordiendo como te mordía de bebé, pero ahora ya con dientes de adulto, entonces ya es que el gato es malo. Ya no es tan gracioso. Dientes de adulto y adolescencia. Que lo que quiere decir es que encima el control emocional ahí se desbarata por Claro, están a completo. tope. Claro. Exactamente, y como eso se siga sin tener el aprendizaje, ahí también es un buen punto para intervenir, ¿vale? Cuando están ahí, lo que aprendan ahí todavía tenemos bastante margen para solucionar, entre comillas, para ayudar a ese gato de adulto, ya se va a quedar de por vida. Y es como digo yo, como mi Freya, que mi Freya era una pequeña troglodita. Ya vino conmigo adulta, no sabemos qué edad, pero entre 8 y 10 años, y esa gata se le veía toda su historia, aunque no sabíamos de dónde venía, entre comillas, porque era de criador casi seguro, y sola y solo de cría. Tenía todas las papeletas para ser un gato que no aprendió absolutamente nada de lo que es este tipo de cosas. Y es que se veía relacionarse con Dobby y literalmente la llamamos la pequeña troglodita, porque es que no tenía, era de 0 a 100, era bruta como ella sola, no se controlaba y demás. Esto es un poco heavy de comparar, ¿no? Pero esa historia de aquel niño que se crió con lobos Exacto. O Tarzán. es así. No sabe luego comportarse con su propia, ni con su propia especie, ni con las demás tampoco. A ver, es que no aprenden al final lenguaje felino, o sea, No no aprendí. lo aprenden. O sea, yo he tenido gatos que se han criado, no digo en casa, sino en consulta, que se han criado de mano del humano y cuando han introducido otro gato para hacer una adaptación, por ejemplo, una adopción, no sabe el lenguaje, no lo reconoce. Entonces tiene que aprender en esa adaptación con el otro gato, tiene que aprender ese lenguaje porque no está acostumbrado, o sea, no lo ha conocido. Y de las pocas consultas que he tenido yo que han acabado en este gato no acepta otros gatos, eran gatos únicos. Eran gatos de este punto porque ya están tan improntados, tan aprendidos al sistema humano que literalmente no aceptan a otros gatos. Pero no porque no sean territoriales o lo que sea. Es que no tienen herramientas y es que el problema de tener otro gato delante es tan fuerte que es en plan de que viva solo toda la vida. Y no es que viva perfectamente, tiene otras cosas, evidentemente, porque si han pensado en otro gato probablemente es para solucionar los problemas de su gato. Pero ya no tiene la base. Entonces a veces le produce peor ese tipo de cosas, ese tipo de presentaciones que los beneficios que puedan tener. Entonces esto hay que evitarlo. Una vez más lo decimos, por favor mantengamos todo esto que estamos diciendo. Porque por mucho que digáis, 2 gatos son más tiempo, más recursos, digo, y más ahorro de mayores. Porque vas a tener a 2 gatos que se tienen entre ellos, no vas a tener que invertir tanto tiempo en jugar, en lo que hacen y demás, crecen juntos y no hay problema. Y luego adoptar, o sea, presentar 2 gatos adultos de su padre y de su madre es mucho más difícil, que no es como lo dicen en Instagram, que cuando son pequeñitos, que cuando son pequeñitos aceptan cualquier cosa, Y prácticamente. ahí podríamos meter lo de adoptar dos gatitos juntos. Siempre. Además es eso, yo por ejemplo cuando he juntado alguna camada que me viene, tengo a lo mejor una camada de 4 y me viene uno, el pobre que está por ahí desperdigado, que han muerto sus hermanos o que ha aparecido solo, tú le introduces. Si son bebés, tú le metes con el grupo y ahí no, nadie se ha enterado de nada. Pero si tienen un mes, mes y medio, 2 meses, se huelen, a lo mejor se bufan una vez, a los 10 minutos están jugando. Ujú. O sea, es que no pasa más de ahí. Entonces Todo no es tiene juego. nada que ver esa introducción de un gato nuevo con unos gatitos, pues eso, 2, 3 meses. Incluso a lo mejor de 4, que hay a lo mejor alguno que está un poco, a lo mejor en vez de bufar una vez, se bufan dos. Pero enseguida, Mm. o sea, enseguida se relacionan y enseguida se ponen a jugar y no pasa nada. En cuanto ven que el otro no es un peligro, ya está. Pero eso no ocurre igual
con gatos que han vivido solos y tienes que hacer la adaptación. O sea, no tiene absolutamente Incluso podríamos decir que aunque tengan hasta a lo mejor 8 meses, también sigue siendo fácil. Yo digo hasta la pubertad. Porque en la pubertad, cuando empieza la maduración hormonal, es cuando empieza el tema territorial, que es cuando empiezan a rascar, empiezan a defender territorio. Es que al final son etapas de vida. Al principio es juego, luego territorio y cuando son adultos la rutina y la estabilidad. O sea, van pasando por maduraciones emocionales. Entonces, hasta que no sienten la necesidad de defender territorio, hasta ahí es fácil. Y es hasta la maduración hormonal. Sea cuando sea, porque luego influyen tantas cosas que a veces unos son a los 6 meses, otros a los 8. Pero hasta la maduración hormonal de ese gato normalmente suele ser recomendable. Así que si tenéis algún gatito hasta el año, podéis ya Sí. Y arreglarlo un aún, poco y coger a otro que se poca. y aún así, que es eso que cuando son adolescentes, vale, costará un poquito más, pero no es lo mismo que un gato adulto adulto. Con un gato Y se adulto adulto, donde puede. ya tiene claro que es. Sí, se puede siempre. Se puede siempre porque son adaptables. Pero un gato adulto adulto, yo siempre digo, al principio es un mes, 2 semanas, un mes. Pero cuando son adultos, échale el mes y medio, 3 meses, hasta que ya tienen más o menos una convivencia. Luego habrá excepciones, evidentemente. Siempre ¿Vale? las Porque hay. hay gatos más sociables, menos sociables. Pero por media general, cuando me vienen adultos, digo, échale un mes y medio. Mínimo un mes y medio hasta que se puedan ir más o menos conviviendo. También es que a Por nosotros eso. nos llegan cuando ya hay algún problema. Entonces Ya también llevan vemos bastante eso. tiempo, sí. Claro. Exactamente. Ya llevan probando mucho más Claro. la primer mes, seguramente. Y por aquí quería meter también lo de la alimentación. Queríamos meternos antes de seguir en esta época, en esta etapa, cuando están creciendo, es muy importante la alimentación. Y bueno, tú que has estudiado conmigo en el programa profesional, pues hay que utilizarlo también, ¿no? Vamos a darle un poco en qué influye para luego de adultos estar sanos o no. A ver, pues el hecho de desde que dejan de lactar y al final empiezan a comer alimentación natural, si es Mira, eso, inciso, ¿qué tienen que comer después de destetar? pues si podemos, según se destetan, que empiecen con alimentación natural, pues mejor que mejor. O sea, yo de hecho, ya cuando empecé a tener conocimientos de nutrición, la última camada empecé con alimentación natural y la aceptaron sin ningún problema. O sea, nada, perfecto. Tú le metes alimentación BARF, en este caso, que es lo que yo hice, y todo Para quien perfecto. no sepa, barf cruda, alimentación, o sea, carne cruda en sí. Luego ya podríamos entrar en más, pero básicamente. Y evidentemente, si no puede ser carne cruda, natural 100%, pues todo lo húmeda que pueda ser. O sea, latita. Si evitamos el pienso, mejor que mejor. ¿Eso qué es lo que facilitará? Porque los gatos son muy neofóbicos, todo lo que tiene que ver con la alimentación nueva, pues no les atrae nada, porque al final todo lo que es nuevo que no conocen lo consideran como algo peligroso. Entonces, si desde pequeñitos les acostumbramos, les animamos a comer distinta variedad de comida, pues eso va a facilitar que a lo largo de su vida sea mucho más fácil introducir cambios o incluso cuando sean problemas a lo mejor de salud y haya que cambiar de una alimentación a otra por alguna patología, que sea mucho más fácil hacer esos cambios porque al final están habituados a variedad en la alimentación. Muy Entonces, importante. eso Que es que sí. la gente se sobresalta cuando le dices, no le des pienso al destetar. Pero vamos a ver, vosotros a vuestros niños, cuando empiezan a comer, ¿qué les dais? Es más o menos lo mismo, tenemos que alimentarnos con comida natural o húmeda, porque al final ya sabemos, ya hemos hablado en otros episodios, que el gato necesita mucha humedad y que si no, si come solo pienso, está en deshidratación crónica y es muy importante también para la salud, aparte de la neofobia, que sabemos que cuanto más alimentos diferentes le demos en esta etapa, menos neofóbicos van a ser, menos miedo a ciertas otras, a comidas nuevas van a tener. También en la salud, porque formamos ahí una microbiota mucho más variada, mucho más natural para ellos y al final eso también hace que sean animales más sanos, que visitemos menos el vete. Al final es eso, que la alimentación, una buena alimentación,
repercute directamente con la salud. Entonces, al final, pues es una cosa que evidentemente compensa. El comprar y alimentarles según se destetan, ¿qué es eso? Si se ha destetado directamente con su madre, la mejor alimentación que podía tener era la leche, y si pasamos de eso al pienso de supermercado, ña, ña, ña. O a ciertas marcas súper famosas también, que tampoco... Que Entonces, da igual, exactamente, Que te pienso. dicen, solo se puede destetar con esto, porque si no se desteta con esto, no es, no va a ser un animal sano. Tiene que destetar con cierta marca que todo el mundo sabe, Rosa, que usa todo el mundo cuando tienen que destetar a a los gatitos. No, lo siento, pero es la peor que podemos ofrecer. No, y sobre todo algo interesante lo que pones por aquí son texturas, ¿no? Y en la naturaleza la mamá no les trae directamente a la niño, vete a cazar un ratón. Les va trayendo el ratoncito, ellos juegan, lo muerden, lo tiran, lo ven. El que además el juego también sea con comida, que yo qué sé, a esto me lo enseñaste tú, una alita cruda. Yo qué sé, un trozo de pollo que tiran para arriba y juegan con él y demás. Le ayuda a ir normalizando lo que son diferentes texturas. O sea, al final, que es que luego es muy fácil que el gato te aborrezca comida y además, cuando se enferman. y ya no solo eso, sino que yo he tenido casos hace ya años que se acostumbraban a una textura y daba la casualidad que esa marca retiraba esa lata, esa latita, También, y luego búscate la vida a ver cómo das con una que le guste. Entonces, en la variedad está el gusto. O sea, hay que meter mousse, trocitos, filetitos, sopitas, de todo, para que cuanto antes se habitúen a todas las texturas, mucho mejor, porque es eso, nos podemos exponer a que cualquier día, por lo que sea, retiren y deje de fabricarse una determinada marca con una textura, y entonces ya nos volvemos locos porque a ver qué es lo que le damos. He exactamente. Entonces, destetado, de hecho, a una gatita que allí abandonaron en la clínica donde trabajaba, la abandonaron en la puerta, lo he contado muchas veces, Pichu, y estaba muy malita y yo sí que le fui dando biberón, pesaba, no sé si 200 gramos. Tendría que tener los ojos abiertos, pero ni los tenía abiertos, o sea que para que veáis lo malita que estaba. Y nada más terminar de eso, bueno, de terminar, porque al final, al principio, lo que haces es variar entre leche y comida. Yo le di latitas de comida natural, o sea, de comida natural, no, de ingredientes naturales, y aparte también carne. Cuando empezó a tener los dientecitos, pues le dabas trocitos pequeños de carne, ayudándole, porque al final al principio pues no saben, no pueden, por eso la mami les hace, les ayuda un poco, ¿no? A darle trocitos, a darles como los perros, por ejemplo, que regurgitan para ayudarles a darle algo predigerido. Pues hay que ayudarles simplemente eso, por trocitos más pequeños, cada vez vamos aumentando esa dificultad. Al final le dabas una alita de pollo y la tía se la comía dejándose el hueso al principio, ahora ya se come el hueso, pero, pero hay que ir poco a poco dándoles también esas texturas y esas cositas jolín, que en la naturaleza tendrían. una cosa que no he dicho es que yo, por ejemplo, cuando tengo camadas, no dejo de dar el biberón de un día para otro, ¿vale? Yo estoy con el biberón y voy introduciendo poco a poco alguna toma, mantengo el biberón en exclusividad hasta el mes. Y luego lo que hago, que empiezo a introducir alguna toma de comida húmeda, ¿vale? Y al final es el gato el que poco a poco va tomando la decisión de si quiere vive o si quiere latita. Entonces lo vamos gestionando así hasta que ya llega un momento que no quiere biberón directamente, prefiere la comida húmeda. Pero sí he tenido algún caso de algún gato que con 2 meses seguía prefiriendo el biberón. Entonces hemos mantenido tomas de biberón y tomas de comida húmeda hasta que él, a ver, yo lo que intento es que ese destete sea como lo más natural posible, exacto. sin forzarlo. Al final con la mami, cuando están con la mami, suelen mamar hasta no sé cuántos meses, pero ya los ves grandecitos, que hasta que la mami no les dice fuera, siguen mamando. Por ejemplo, uno de los que tengo aquí, que es el que he comentado antes, yo lo veía mamar y decía, pero si es que no sé Y cuántos meses, además, tendrá 4 meses ya y está ahí. y además la madre no los desteta a todos a la vez. Ujú. Va eligiendo a quién va destetando. Entiendo que
al final sea el que más recursos, más habilidades es el que voy destetando para que el más débil, por así decirlo, vaya teniendo. Más aporte. Ujú. Y eso es importante porque ya no solo es de, de alimentación, sino que también influye mucho emocionalmente. Y ahí lo vemos en gatos que han bebido biberón y no hemos hecho este destete natural, como siguen con comportamientos que se llaman, ahora se me va a ir, neoténicos, que se llaman, ¿no? De cuando son chiquititos. Son gatos que succionan, incluso cuando son adultos, que pueden llegar a dar problemas, incluso pica. Los que succionan deditos y cosas así, que necesitan digamos, regularse emocionalmente con conductas que son de enanos, digamos. Por lo tanto, eso significa que se han quedado ciertas cosas y eso también implica cierta inmadurez emocional. Por lo tanto, eso que dices esto es súper importante para también ir marcando etapas, si no podemos llegar a que se queden bloqueados en ciertos puntos. Sí, yo tuve un gatito que se dormía buscando mi dedo para chuparlo y es verdad que luego ese gato se fue adoptado y decía la adoptante que cuando estaba como muy a tope buscaba siempre y se quedaba dormido encima de ella chupándole el dedo gordo. Claro, Entonces, claro, le di pautas para redirigir un poco porque al final es un gato que no puede durante toda su vida gestionarse chupando un dedo. exactamente. Esto es uno de mis gatos, lo hace porque es este que os digo que estaba pateando al bebito y eran la misma madre. La primera camada que tuvo, no sé, yo acababa de llegar aquí, solo estaba este bebé, este naranjoso que tengo por aquí. Y cuando cogió al otro bebé, ya él tendría, no sé si 3 meses. Claro, él seguía amamantando de su mami hasta que el momento en el que parió y ya no hay mami. Ahora es mami de los otros. Entonces, Exacto. ¿qué pasaba con ese gato? Pues que lo metí en casa, claro, porque la mami ya no lo quería, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y él a día de hoy sigue amamantando de mi moflete. Se engancha a mi moflete y amamanta por las noches. O sea, para que veáis que sí que esto muchas veces no lo vemos como algo malo, sino como algo pues que, ay, que viene y duerme conmigo pero realmente es algo que les ha faltado a ellos. Y aquí es abrir otro melón, va a salir largo, pero bueno, es que hay mucho que hablar Sí, de este porque podcast. Y es que esto vale para las crías, pero las madres también tienen este problema. ¿En qué sentido? Si incluso llegamos a hacer castración cuando están embarazadas o les quitamos a las crías demasiado pronto, vemos a madres enganchadas todavía en el modo cuidador y demás. O sea, vimos un vídeo de una compañera del curso donde la madre, que no era la madre del resto de gatos de la casa, hacía comportamiento, deporte de crías de intentar tal amamantar, de tal, con todos los demás gatos de la casa. ¿Por qué? Porque le habían quitado su camada. Y se había bloqueado literalmente en el modo amamantar. Y anda que no vemos casos, ¿vale? Que las madres siguen teniendo daño después de haber quitado a sus crías o incluso haberlas hecho abortar. Sería como, ¿qué sería lo de esterilizar en estado de gestación? Y al, Básicamente sería algo así. Y al se final quedan es con el un trauma. trauma. Se Es un quedan con trauma. el trauma y están en estado de hiperalerta, están incluso agresivas, pueden llegar a tener cosas y todo viene, luego vas remontando y empezó justo en este punto. Y es que eso hay que tratarlo, ahí emocionalmente lo solemos tratar más con otro tipo de cosas, tipo flores de Bach, tipo de acompañamiento emocional, porque es una cosa que no se puede sanar casi de ninguna otra forma, porque es muy emocional, es una herida muy profunda. Y esto nos ha llegado en bastantes gatas, sobre todo. Sí, yo he tenido un caso de una gata que la abandonaron en una colonia, ¿vale? Esa gata tuvo gatitos, tuvo dos, me parece, murieron los dos. Pues al poco tiempo, esa gata apareció con otros dos gatos que había robado Sí. a otra gata. ¿Qué pasó? Esos dos gatos también murieron porque los pilló un coche. Joder, Esta gata, cuando yo la conocí, o sea, además es que fue verla y tiene tal bloqueo emocional y tal trauma eh, que vamos a ver, empezamos a trabajar con flores de Bach y es verdad que salió de ese bloqueo, pero llevaba ya bastante tiempo. O sea, Sí, sí. bastante tiempo, te hablo, no sé si era un año o año y medio,
pero es que, vamos a ver, o sea, es que tenía, a ver, o puede sonar un poco de loca, ¿vale? Pero es que tenía una tristeza en su mirada. Sí, 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 no es Y loca. esa gata estaba completamente bloqueada. O sea, cuando perdió a sus bebés, ¿cómo se sentiría? Que no sabemos de dónde, trajo dos bebés nuevos que seguramente se los quitaría alguna otra gata de alguna camada, pero claro, ya el shock total y absoluto fue cuando esos dos también mueren. O sea, esa gata estaba en un trauma absoluto. Y es verdad que a día de hoy ese trauma lo ha superado, pero es verdad que lo hemos tenido que trabajar y sobre todo que sus personas entendiesen lo que ella estaba viviendo y por qué estaba en ese punto de bloqueo. Y es verdad que, vamos a ver, cuando empezamos a trabajar eso, porque entendimos que era eso lo que estaba interfiriendo en todo lo que pasaba, es verdad que la cosa empezó a avanzar y bastante bien. Todo tiene intervención y al final somos hormonales también nosotros. O sea, las hormonas nos controlan en muchísimos puntos. Entonces, cortar antes de que acabe el ciclo significa que el cuerpo no tiene una forma de bajar. Esto pasa lo mismo con los gatos no esterilizados dentro de casa. Que es que al final entran en bucle de celo y una de las pocas formas de acabar el celo de unas gatas es que tengan que cavar de alguna forma, ¿no? Que se induzca la ovulación. Por lo tanto, a veces entran en celos constantes y se pueden tirar años con lo que eso supone, o sea, años, a lo mejor no lo dejamos tanto, pero sí meses en celo con el gasto que eso tiene para una hembra. Tiene que acabar, todo tiene que tener un ciclo, básicamente. Y eso es súper importante. O sea, es que al final hablamos una vez más de intervencionismo humano. No sé si tiraríamos ya por los errores comunes para ir cerrando. Sí, sí, sí. Error más común que veas en tutores que cogen gatitos, familias que cogen gatitos. Yo creo que el exceso de manipulación. Yo creo que es una de las cosas. A ver, hay muchas cosas importantes, pero es verdad que como es tan rico, como es tan no sé qué, hablando de gatitos de cómo suelen llegar a casa, un mes, 2 meses, ¿vale? Cuando son lactantes, evidentemente la manipulación la que es necesaria para alimentarles y para estimularles. Pero ya cuando son más, pues eso, más autosuficientes y que ya tienen con mes y medio, 2 meses, es verdad que el hecho de le cojo no sé qué, le suelto otra vez, considerarlos como peluches, ¿vale? Y luego lo que hemos comentado mucho, el hecho de jugar con ellos con las manos. Eh, yo he tenido un caso de un gato, fue muy heavy, que desde pequeño, además era un Maine Coon, imaginar el tamaño, que se ha criado solo desde pequeñito y jugaban con él, se ponían un guante, ¿vale? Tipo boxeo, y se lo ofrecían para que jugase. Ese gato, hoy ya adulto, muy adulto, 12, 13 años creo que tiene, cuando se te tira a los pies, como me ha pasado a mí, eh, te da un miedo que no veas, porque tiene una mordida impresionante. A ver, su pata es como mi mano, entonces es verdad que ese gato es muy territorial, ya de por sí es territorial, pero claro, todas las experiencias que ha vivido desde que era cachorro no han ayudado en nada a que gestione ciertas situaciones. Entonces, a la mínima que considera que eso no lo puede gestionar o que se sale un poco de lo que él estima oportuno, se te tira a morder. Pero claro, es que él la única manera que ha conocido de juego y relación con el humano es te muerdo porque tú me estás ofreciendo un puño para que yo lo patee. Entonces, y eso, lo único que hace con un gato es que le rompe. O sea, le rompe porque hace un adulto súper inseguro, que no sabe gestionar situaciones, que es lo que decíamos antes, la frustración, los tiempos, y al final todo eso viene por el desconocimiento del humano de cómo hay que hacerlo cuando, pues eso, cuando tiene un mes, 2 meses, 3 meses. Y sobre todo que se ha criado solo.
que evidentemente es al final lo más importante. Entonces, esas cosas, es verdad que no respetar las señales que ese gato emite, eso también es verdad que si el humano no conoce, cuando un gato bufa y es pequeño, produce gracia, ¿vale? Si ese gato está bufando, ya se está expresando, pero si el humano no reconoce, no interpreta ese bufido como una señal que está emitiendo el gato de necesito espacio, no me invadas, y van, te cogen, te manipulan, al final ese gato está entendiendo que su manera de relacionarse y de expresarse no está siendo respetada. Entonces, seguramente que al final llega un momento que agreda porque no ve otra salida. Entonces, todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque es la única forma que el humano para de... Claro, efectivamente. Ujú. Sí. Entonces yo creo que aquí la pregunta de qué no harías nunca ya lo hemos dicho dentro de Desde esto. luego. Y algo que tenga que saber toda familia antes de adoptar un gatito. Lo Aparte primero, de todo lo que hemos hablado, claro. vale, lo primero, no es un juguete ni un producto de Amazon con derecho a devolución, Eso. ¿vale? Y digo Amazon porque es lo más fácil hoy en día de compro y devuelvo, sin Exacto. ningún tipo de pregunta y sin ningún tipo de argumento. Ya está, no lo quiero, lo devuelvo. Eh, el hecho de que yo sé qué pasa, ¿vale? En mi protectora pasa. Quiero adoptar un gatito como este. Vamos a ver. O sea, esto no es un catálogo de modelos que tú vas a una A la agencia carta. y dices, quiero contratar a esta modelo para que haga esta campaña publicitaria, ¿sabes? O sea, no, no es así. Tú no quieres un animal, tú no quieres un gato, tú quieres ese gato. Entonces, vamos a ver, lo primero, bueno, es que aquí ya en tema adopciones podemos andar y mucho, Nos porque lo hacemos primero otro. tiene que ser una cosa que sea, si es una familia, tiene que ser algo consensuado, porque al final va a ser un miembro más de la familia y es de todos. O sea, no porque el hijo o el adulto, me da igual, ay, pues yo quiero un gato y el resto no quieren que luego sea responsabilidad de un solo miembro de esa familia. No. O sea, es un miembro más de la familia, todos formamos esa familia y ese gato es de todos, es un miembro de la familia. Entonces, y hay que tener en cuenta ya no solo eso, sino la responsabilidad que conlleva, que si se ponen malos, todo en cuanto a alimentación, o sea, hay que ser responsables con esa vida que al final somos nosotros los que vamos a buscarla. Entonces, por favor, por favor. Y que en cuanto surja cualquier mínimo inconveniente de, yo qué sé, se ha orinado fuera del arenero, que eso ya serán temas de otros. No lo quiero, lo devuelvo. Vamos a ver, eso está sucediendo por algo. Y Exacto. además hoy en día hay multitud de herramientas de terapeutas, de profesionales que pueden ayudar a entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, por favor, igual que cuando uno tiene un hijo y se pone malo, no llama, no sé, a cualquier sitio, que lo devuelvo, que me ha salido con tara, ¿sabes? Pues vamos a ver, al final un animal es lo mismo, o sea, animales devueltos a protectoras después de estar a lo mejor, ya no te digo meses, pero años en una casa y porque hay un embarazo de por medio o cualquier cosa los devuelven, esos gatos quedan marcados, o sea, quedan bloqueados durante muchísimo tiempo, porque todo lo que conocen y lo que es su vida desaparece de un plumazo. O sea, que por favor, que empaticemos un poco con esas vidas y con esos animales, que es verdad que es que está muy de moda, quiero, lo tengo, me canso, lo devuelvo. Es que no es así. O sea, no es tan fácil. Entonces, por favor, un poquito de por favor, como decía. Después de esto tan crudo, ¿no? Vamos a algo bonito. La pregunta final, dale, Luismi.
Nada, simplemente te preguntamos a ti por experta, obviamente, y qué es lo más bonito de acompañar la etapa de un gatito, de todo esto. Lo más bonito, yo creo que es todo. O sea, yo siempre he dicho que he pasado más sueño alimentando camadas que a mis propios hijos cuando nacieron. O sea, yo he estado noches en vela, pero de verdad que ver cuando ese gatito es nada, o sea, es una cosita indefensa y según van pasando las semanas, te va reconociendo, te mira con una mirada de amor profundo, te busca para sentirse seguro, aunque tenga hermanos y conviva con otro, pero tú también eres como su refugio, su seguridad, y ver cómo va creciendo, cómo va jugando, cómo se va desenvolviendo y cómo llega un momento que se va adoptado con una buena familia. eh, Vamos a ver, yo no hay gato que no se vaya, que no llore, pero es el proceso, o sea, y llevo muchos años y es lo que te digo, yo creo que todos, todos, todos están en mi corazoncito, todos tienen su huequito, pero es verdad que, o sea, es que es algo muy gratificante, Ujú. porque es ver un ser tan indefenso como solo te tiene a ti, al final igual que un hijo cuando nace, o sea, solo te tiene a ti, pero ver cómo sale adelante, cómo va aprendiendo, cómo te busca, cómo se relaciona con sus hermanos y que llegue el momento que digas, pues sale a volar, como digo yo, ya tienes una familia, ya puedes, que es duro, pero al final yo también animaría a esas familias que a lo mejor se plantean el decir, pues no me decido a ser casa de acogida. Eh, es algo súper gratificante. Yo Pero os como admiro un montón, ¿eh? Os admiro un Yo montón también. porque yo no soy capaz de luego darlos en adopción. a ver, yo recuerdo que el primer gato que vino a casa fue mi marido el que me dijo, pero no se pueden quedar todos. Vamos a ver, porque si no es inviable. Y hice yo, a ver, mi trabajo fue decir, cambiar el chip y decir, si quiero seguir ayudando a otros gatos, tienen que salir. O sea, yo Claro, no puedo ir acumulando aquí gatos. Entonces, mi mente era ayudar a que este salga para que otro venga. O sea, es ir dejando hueco constantemente para que vayan entrando. Y al final, que lo pasamos mal, porque mis hijos también lloran, nos da pena, o sea, al final son 3 meses, 4 meses. Ha habido algún gato que ha estado más tiempo, hasta año, año y pico, pero vamos a ver, es que es la única manera de poder seguir ayudando. Entonces, al final, pues eso, es acompañar en esos meses que están contigo, hacerlo lo mejor posible y seguir, pues eso. Eso me lo dice mucho una amiga que también hace de casa de acogida de bebitos. Dice, yo no adopto ningún gato, tiene solo 2 perros. Dice, no adopto ningún gato porque si adopto un gato ya no voy a poder seguir haciendo esto. Hay veces que tiene 20 gatos en su casa, bebés. Claro, es exacto. Mm. al final es eso, es tener las ideas claras, igual que digo, lo de acoger gatitos, gatos adultos. Hay muchos gatos adultos que la familia, hay un embarazo de por medio y ya no lo quieren. Eh, Tutores que fallecen o que se van a residencias. Esos gatos necesitan, por favor, familias, aunque sea de acogida, porque un gato que ha vivido 15 años con una persona, esa persona fallece o se va a una residencia y tiene que ir a un jaulón, es lo peor. Entonces, que, por favor. Adoptar. Pues nada, yo creo que hoy nos hemos extendido un montón. Pero era necesario. Muy necesario. Y nada, Ana, cuéntanos dónde te encuentras, ¿no? Que aparte tengo que decir yo que por aquí también está haciendo consultas conmigo, así que si llegáis a mí, también vais a llegar a Ana. A ver, pues yo me encuentro en Madrid, me ubico en Madrid, pero bueno, mi página web, anangatusada.com, pues ahí está mi información, hago consultas online, hago consultas presenciales a domicilio aquí en Madrid, evidentemente, y luego nada, soy casiter profesional también en Madrid, así que nada,
anaengatusada.com. Cualquier duda, ahí estoy. Perfecto, aún así como siempre lo dejamos abajo, lo dejamos todo linkeado en la descripción y sí que nos gustaría, que vamos a empezar a hacer esto un poquito, que en tanto, ahora que lo tenemos en YouTube y también en Spotify, que también los vemos en la medida que podemos, pero los vemos también, si queréis contarnos, los que habéis tenido esta experiencia o lo que sea, o simplemente habéis adoptado un gatito chiquitito, que nos contéis un poco cómo era vuestro gato de peque y cómo sobrevivisteis a ello. Y así estará perfecto de leer todas las historias, que eso siempre mola. Y nada, muchas Y gracias Ana por fin por haber pasado por aquí. A vosotros. perfecto, pues nada, nos vemos una semana más dentro de un par de semanitas con otro podcast. Y nada, cualquier cosita estamos aquí como siempre. Bueno, hasta luego, mi gentes. Adiós. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que haya sido súper interesante. Si tenéis cualquier comentario o duda, podéis escribirnos en nuestras redes sociales @hablandoengato.podcast. Nos vemos en el próximo capítulo.